¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de haber probado jarabes, pastillas e incluso antibióticos, la flema sigue regresando una y otra vez? Lo más sorprendente es que en muchos casos el problema nunca ha tenido que ver con bacterias ni con un resfriado común como la mayoría de las personas cree. Y aquí es donde empieza la confusión. Muchas personas viven durante meses, incluso años, con esa sensación incómoda en la garganta. Esa necesidad constante de aclararla. Esa molestia que aparece al despertar o después de comer. Y lo primero que hacen es lo que todos haríamos: buscar una solución rápida. Van a la farmacia, toman medicamentos, siguen consejos comunes, pero nada parece funcionar de verdad. Por un momento parece mejorar. La flema disminuye. La tos se calma. Pero días después, todo vuelve. Y entonces aparece la frustración. La mayoría piensa que simplemente no se ha curado bien o que necesita un tratamiento más fuerte. Pero lo que pocas personas se detienen a considerar es algo mucho más importante. Y si el problema no está donde estás buscando. Porque la realidad es esta. En muchos casos, la flema persistente no es una enfermedad en sí misma, sino una señal. Una respuesta del cuerpo a algo que está ocurriendo de forma constante en tu día a día. Algo que tal vez estás haciendo sin darte cuenta. Algo que incluso crees que es normal o inofensivo. Y mientras sigas tratando solo el síntoma, sin entender la causa real, el ciclo nunca termina. Por eso en este video vamos a hablar de algo que casi nadie explica con claridad. Vamos a descubrir las verdaderas razones por las que la flema no desaparece, incluso cuando haces todo correcto. Y lo más importante, cómo empezar a cambiar esa situación desde la raíz. Porque una vez que entiendes lo que realmente está pasando, todo empieza a tener sentido. Ahora bien, para entender realmente lo que está pasando, primero, tenemos que observar algo muy importante: cómo se manifiesta este problema en la vida diaria. La mayoría de las personas con flema persistente describen una sensación muy similar. Sienten como si siempre hubiera algo atrapado en la garganta. Tienen que carraspear constantemente. A veces no es una tos fuerte, sino una molestia continua, que no desaparece. En algunos casos esa sensación es más intensa por la mañana justo al despertar. En otros aparece después de comer o cuando están acostados. También es común notar que la voz cambia ligeramente, se vuelve más áspera o menos clara. Incluso hay personas que sienten que necesitan tragar saliva repetidamente para intentar limpiar la garganta, pero sin éxito. Lo más curioso es que muchos ya se han acostumbrado a vivir así. Piensan que es algo normal, algo que simplemente pasa. Pero con el tiempo, esa molestia empieza a afectar su calidad de vida. Interrumpe conversaciones, genera incomodidad en público y, sobre todo, crea una sensación constante de no estar bien. Y frente a esto, la reacción más común es buscar una solución rápida. Muchas personas comienzan a probar diferentes tratamientos. Algunos recurren a jarabes para la tos esperando que alivien la irritación. Otros utilizan antihistamínicos pensando que puede ser una alergia. También hay quienes toman antibióticos creyendo que hay una infección que no ha sido tratada correctamente. Incluso existen quienes combinan varias opciones al mismo tiempo con la esperanza de que alguna finalmente funcione. Y durante unos días, parece que sí, los síntomas disminuyen. La flema parece reducirse. La garganta se siente más limpia. Pero ese alivio rara vez dura. Porque al poco tiempo todo vuelve exactamente igual, o incluso peor. Y aquí es donde muchas personas caen en un ciclo repetitivo: probar, mejorar un poco, recaer y volver a empezar. Sin darse cuenta de que el problema no está en la falta de tratamientos, sino en que están apuntando al lugar equivocado. El problema de este ciclo no es solo la incomodidad,
sino lo que ocurre cuando se repite durante mucho tiempo. Cuando una persona trata la flema de forma incorrecta durante semanas o meses, el cuerpo empieza a adaptarse, pero no de la manera que uno espera. En lugar de mejorar la producción de mucosidad, puede volverse más constante. La garganta se vuelve más sensible. Y esa sensación molesta, en lugar de desaparecer, se vuelve parte del día a día. Algunas personas incluso notan que necesitan carraspear con más frecuencia que antes, o que la flema es más espesa, o que aparece en momentos en los que antes no estaba, como después de comer o al hablar durante mucho tiempo. Y lo más preocupante es que al seguir utilizando los mismos métodos sin entender la causa real, el problema se mantiene activo. De hecho, distintos estudios han mostrado que una gran parte de los casos de flema persistente no están relacionados con infecciones activas. Es decir, muchas personas están utilizando tratamientos que no solo no ayudan, sino que pueden retrasar la solución real. Esto no significa que los medicamentos sean malos. Significa que si no se utilizan para la causa correcta, no van a funcionar. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando dejamos de enfocarnos únicamente en el síntoma y empezamos a observar el origen, aparecen respuestas completamente diferentes. Después de ver a muchas personas con este mismo problema, hay un patrón que se repite una y otra vez. La flema persistente no suele tener una sola causa. En realidad, en la mayoría de los casos está relacionada con 5 causas reales que casi nunca se explican con claridad y que muchas personas pasan por alto durante años. Y la primera de ellas es más común de lo que imaginas. Muchas personas no lo sospechan, porque no siempre produce molestias evidentes. Pero está ahí, actuando todos los días. Y poco a poco, generando esa sensación constante en la garganta. La segunda causa es algo que muchas personas experimentan todos los días, pero rara vez relacionan con la flema. Tiene que ver con la forma en que el cuerpo reacciona al entorno. El polvo, los cambios de temperatura, el aire acondicionado, incluso ciertos olores, pueden activar una respuesta silenciosa en el sistema respiratorio. No siempre provoca estornudos intensos o una reacción evidente. A veces es mucho más sutil. El cuerpo, al detectar estas pequeñas irritaciones constantes, responde produciendo más mucosidad como mecanismo de defensa. El problema es que cuando esta exposición ocurre todos los días, la producción de flema también se vuelve constante. Y como no hay una crisis clara, muchas personas no lo identifican como una alergia o una sensibilidad. Simplemente sienten la molestia, sin entender de dónde viene. Ahora bien, la tercera causa es aún más interesante, porque está directamente relacionada con hábitos cotidianos. Cosas tan simples como no beber suficiente agua, pasar muchas horas en ambientes cerrados o con aire seco, pueden afectar la forma en que funciona el sistema respiratorio. Cuando las vías respiratorias se resecan, el cuerpo intenta compensar produciendo una mucosidad más espesa. Es una forma de proteger los tejidos. Pero esa mucosidad, en lugar de ayudar, empieza a acumularse. Y es ahí cuando aparece esa sensación tan incómoda de tener algo en la garganta que no se puede eliminar del todo. Muchas personas, sin darse cuenta, pasan gran parte del día en este tipo de condiciones. Oficinas con aire acondicionado, habitaciones cerradas, poca ventilación y además una hidratación insuficiente. Todo esto, poco a poco, crea el escenario perfecto para que la flema se vuelva persistente. Y lo más importante es que, en estos casos, ningún jarabe o medicamento va a resolver el problema por completo. Porque la causa sigue presente. Todos los días. La cuarta causa está relacionada con algo que muchas personas hacen con la intención de mejorar, pero que sin darse cuenta,
puede empeorar la situación. Tiene que ver con ciertos hábitos alimenticios. Algunos alimentos pueden estimular la producción de mucosidad en el cuerpo. No en todas las personas de la misma manera, pero sí con suficiente frecuencia como para convertirse en un factor importante. El consumo excesivo de azúcar, productos lácteos o comidas muy procesadas puede generar una respuesta inflamatoria leve pero constante. Y cuando esto ocurre todos los días, el cuerpo responde acumulando más flema. El problema es que este efecto no siempre es inmediato. No es como comer algo y sentir un síntoma al instante. Es un proceso progresivo. Poco a poco. Día tras día. Por eso muchas personas no logran identificar la relación. Siguen comiendo de la misma forma, mientras intentan eliminar la flema con otros métodos que solo actúan en la superficie. Y así el problema continúa. Pero hay una quinta causa, y es una de las más ignoradas. De hecho, muchas personas creen que están haciendo lo correcto, cuando en realidad están prolongando el problema sin darse cuenta. Tiene que ver con el uso constante de ciertos medicamentos. Cuando se utilizan jarabes antihistamínicos o incluso antibióticos, sin una causa clara, el cuerpo puede perder su equilibrio natural. En lugar de ayudar a resolver el problema, estos tratamientos pueden alterar la forma en que el organismo regula la mucosidad. En algunos casos, se reduce temporalmente, pero luego vuelve, y a veces con más intensidad. Esto crea una dependencia silenciosa. La persona siente que necesita seguir tomando algo para sentirse mejor, pero nunca llega a resolver el origen real. Y así la flema se convierte en un problema crónico. Lo más importante aquí no es dejar de usar medicamentos, sino entender cuándo realmente son necesarios. Porque cuando se utilizan sin atacar la causa correcta, solo están retrasando la solución. Después de ver todo esto, hay algo que queda muy claro. La flema persistente no aparece por casualidad. No es simplemente un síntoma que hay que eliminar, sino una señal de que algo en el cuerpo no está funcionando como debería. Y en muchos casos, no tiene que ver con una infección como la mayoría de las personas cree. A lo largo de este video, hemos visto que existen 5 causas reales que pueden estar detrás de este problema, desde la forma en que el cuerpo reacciona al entorno, hasta los hábitos diarios, la alimentación, o incluso el uso de ciertos tratamientos. Y aquí quiero compartirte algo desde mi propia experiencia. He visto muchas personas pasar meses, incluso años, intentando eliminar la flema sin éxito, probando diferentes soluciones, cambiando de medicamento, buscando respuestas, pero sin entender realmente qué está pasando en su cuerpo. Y cuando finalmente identifican la causa correcta, todo empieza a cambiar. No de un día para otro, pero sí de una forma mucho más lógica y sostenible. Ahora bien, es importante decir algo con claridad. Este contenido no pretende reemplazar una evaluación médica profesional. Cada cuerpo es diferente y en algunos casos puede haber condiciones específicas que necesitan un diagnóstico adecuado. Pero lo que sí puede hacer este video es ayudarte a mirar el problema desde otra perspectiva, a dejar de enfocarte solo en el síntoma y empezar a hacerte las preguntas correctas. Porque muchas veces pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. Beber más agua. Observar cómo reacciona tu cuerpo a ciertos alimentos. Mejorar el ambiente en el que pasas tu día. Evitar el uso innecesario de medicamentos. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de empezar. De escuchar a tu cuerpo con más atención y de entender que cuando trabajas con tu cuerpo en lugar de luchar contra él, las cosas empiezan a mejorar. Si este tema te resulta familiar, no lo ignores. Empieza por un cambio pequeño. A veces eso es todo lo que necesitas para romper el ciclo.